Crecí en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en una calle de casas bajas, árboles viejos y el silencio típico del interior. Para los que aquí vivimos, cada esquina guarda memoria, sea buena o mala. Desde principios de los 2000, nadie duda de que el miedo también tiene casa propia aquí. Al final de mi calle estaba, y sigue allí, viniéndose abajo, una casa de adobe vieja, tan callada que parecía estar llena solo de telarañas, viento y polvo. Siempre me resultó curioso cómo una casa vacía puede alterar el ánimo de toda la cuadra. Pero con el tiempo, esa en especial cambió. No era solo el abandono, era el aire quieto, el olor húmedo imposible de secar, el árbol retorcido en el patio, con ramas apuntando al cielo como dedos acusadores. Mi abuela advertía no acercarse de noche. Casa que no enciende luz, enciende aparecido, decía. Al principio, los chicos solo lanzábamos piedritas desde lejos y salíamos corriendo, riendo para disfrazar el susto. Hasta que surgió la historia de las sábanas blancas. Alguien dijo ver, por una rendija del portón, una tela larga y blanca colgando del árbol. Otros aseguraron haber visto un rostro, piernas. Fue un verano sofocante cuando todo se fue de las manos. Una vecina volvía del trabajo ya tarde y pasó por la vereda de enfrente. Al día siguiente, llorando, contó que miró al patio y vio a una mujer colgando, balanceándose del tronco más grueso. Vestida de antiguo, rostro hinchado y violeta, pelo despeinado, los ojos desorbitados fijos en ella. Me sonrió, una sonrisa amplia, con la boca desgarrada, dijo entre temblores. Nadie volvió a bromear. Los rumores se expandieron rápido. Quien pasaba de noche empezó a esquivar esa vereda. Unos cruzaban la calle, otros hacían un rodeo mayor. Las ventanas de la casa nunca lucían luz. El tronco del árbol, en algunas noches, era más negro que el paisaje, y se decía que el fantasma de la mujer aparecía solo para quien tenía la mala suerte de pasar solo. Fui uno de los tontos que, por desafío y por amigos, se animó a mirar de frente la aparición. Un viernes, más tarde de lo permitido, acepté cruzar solo con la luz débil de los postes. Los chicos se escondían en la esquina, atentos a mi reacción. Me acerqué despacio, arrastrando los pies. Al principio creí solo ver sombra entre las ramas, pero al mirar bien, ahí estaba, la silueta de la mujer, colgada, cabeza ladeada, brazos caídos de forma antinatural. El vestido era largo, sucio, y unas sábanas desgarradas la sujetaban al árbol. El pecho se me heló, quería correr, pero no podía. De pronto, levantó el rostro, ojos enormes y negros, boca abierta en una sonrisa imposible, casi quebrándole la cara. Sentí su mirada atravesar mi mente. Parecía conocer todos mis miedos. El tiempo se detuvo. Cuando di un paso atrás, escuché un chasquido seco, el sonido de la sábana o la cuerda tensando el árbol. Ella empezó a balancearse más fuerte, el gesto congelado, y algo peor, pasos descalzos corriendo detrás de mí, como si me persiguieran en la huida. Corrí calle abajo, sintiendo el peligro a mis espaldas, sin atreverme a girar. Solo paré en la esquina, donde esperaban mis amigos, jadeando. Dijeron que vieron una sombra desprenderse del árbol y seguirme, desapareciendo justo antes de la luz del poste. Mi ropa estaba empapada de sudor frío. Esa noche nadie durmió bien. No todos creen. Algunos piensan que es solo para asustar a los chicos, otros dicen que se ve diferente según las sombras. Los que han pasado solos y regresan pálidos, corren a trancar la puerta y dejan la luz encendida. Con el tiempo, nadie volvió a arriesgarse. La casa sigue hundida en soledad y misterio. Las leyendas crecieron, sábanas manchadas amaneciendo colgadas, llanto sobre el viento, huellas pequeñas sobre el polvo que nadie sabe de dónde salieron. Nunca más pasé de noche por ahí, siempre tomo otro camino,
aunque sea más largo. Cada vez que cuento la historia vuelvo a sentir el escalofrío, el olor a podrido y el recuerdo de esos ojos fijos. Muchos nuevos en el barrio ni saben por qué esa calle es tan desierta de noche, pero el que vio nunca olvida. Si alguien pregunta, solo digo, el peor miedo no es lo que imaginas, sino lo que te mira de vuelta y sonríe, aunque cuelgue entre las ramas. Trabajar de noche nunca fue mi sueño, pero ganarme la vida en el mercado central de Cuatro Ciénegas era lo que había. Entré al turno nocturno en abril de 2004, cuando el calor pegajoso del verano ya se sentía. El mercado era viejo, tanques de hielo rajados, estanterías de madera ennegrecida por décadas de humedad. El olor era mezcla de pescado, leche, fruta pasada y jabón barato, una bruma pegajosa que se te metía en la ropa y no se iba ni con mucho baño. El primer mes parecía cualquier otro trabajo nocturno, mucho acomodo, poco descanso y charlas bajas para espantar el miedo al silencio. Los rumores llegaban temprano, sobre cosas raras en el depósito o voces entre los pasillos vacíos. Yo me reía, pensaba que el cansancio y el hambre inventan asustados, pero a finales de mayo todo empezó a torcerse. La cuadrilla de madrugada era poca, 7 u 8 entre repositores, vigilantes y un gerente con mala suerte. Me llevaba mejor con Daniel, un gigantón bromista. Fue el primero en notar el frío extraño de los mostradores, más seco que el frío natural. Decía que sentía una helada en la columna. El aire olía raro, mezcla de leche cortada y cosas podridas. Nadie sabía el motivo. Un miércoles, pasadas las 3 de la madrugada, cambió todo. Desarmábamos cajas cerca del tanque y oímos un crujido en la sección de lácteos. Pensamos en animales o vidrio roto. Daniel fue a ver, linterna en mano. Volvió pálido y casi sin voz. Contó que vio una sombra a pocos centímetros del piso, cerca de los carritos. Juré que era efecto de luz. Después, Daniel dejó de bromear. Días después, las luces empezaron a titilar, el frío empeoraba y, de repente, el olor a sangre empapaba el aire. Una noche, Javier, recién llegado del interior, tropezó y cayó en la sección de limpieza. Se levantó llorando, diciendo haber visto gente sin cabeza deslizándose entre los tanques. Nos burlamos, pero él se fue y nunca volvió. El problema fue que, desde entonces, a nadie le faltó ver. Cada semana, al menos 2 compañeros contaban haber visto figuras salidas de la nada, siluetas humanas flotando, todas sin cabeza. Lo peor era cómo se movían, deslizaban en silencio, atravesaban pared y estante, con las manos largas cruzadas sobre el pecho. Las ropas parecían pijamas manchados de leche cortada y sangre seca en los puños y el pecho. A la tercera semana del llamado Verano de los Decapitados, el ambiente era insoportable. El gerente prohibió hablar de fantasmas, amenazó con descuentos al que inventara cosas, pero era imposible. Noches enteras despertando a todos con puertas que se azotaban, inventario volando solo, termómetros explotando sin razón. Sentía que mi cuerpo no encajaba en ese lugar, como si un hielo atravesara la columna entre medianoche y las 4. Justo a esas horas aparecían las figuras. A veces pasaban como sombras, pero de repente se lanzaban directo hacia el que estaba más solo, deteniéndose a un palmo del rostro. El susto era tanto que ni voz teníamos. Una noche vi con mis propios ojos. Yo y Daniel apilábamos cajas cerca de los pallets de hielo. La luz de emergencia temblaba. Oí pasos arrastrados y, al mirar el corredor, vi la silueta, sin cabeza, pecho ancho, brazos cruzados, ropa manchada. Se deslizaba en el aire. Me enfoqué en el hueco de donde debía estar el cuello. Solo un halo oscuro, carne estrangulada en los hombros. Intenté rezar, pero la voz no salía.
Me agaché y cerré los ojos. Al abrirlos, solo quedaba el sudor frío y el olor húmedo en el piso. Daniel, que era enorme, empezó a adelgazar. Nadie comía en los turnos nocturnos. Siempre mirábamos hacia atrás, a la espera del siguiente susto. La radio fallaba cuando más se necesitaba. Las cámaras de seguridad solo grababan niebla blanca y estática. La psicóloga de la empresa vino una vez. Habló de histeria colectiva, alucinaciones grupales. Pero nadie era igual tras verlas. Algunos llevaban crucifijo, escapulario, ruda en el bolsillo. Otros solo rezaban que nunca más volverían de noche. Varias noches, 3 compañeros desmayaron del miedo, cara blanca, ojos al revés, sudor helado resbalando al piso de los refrigeradores. Una muchacha lloró y renunció a la mañana siguiente. Otro salió directo, dejando sus cosas atrás. Las historias corrieron por el barrio. Las madres prohibían a los hijos trabajar ahí, sobre todo a la noche. Quedarse era pura necesidad o resignación. Cada noche, antes de abrir, todos rezaban deprisa, cruzando dedos, queriendo no ser la próxima víctima. El gerente dejó de buscar reemplazos. El equipo se hizo chico, todos parecían avejentados, agotados. Cuando el verano terminó, las apariciones disminuyeron, pero las marcas quedaron. Donde antes charlábamos, había puro murmullo. Donde reíamos, quedó eco de vacío. Resistí unos meses más, pero nunca fui el mismo. Basta sentir olor a leche agria o sangre para que se me revuelva el estómago. Cuento ese miedo de los cuerpos sin rostro, de ese silencio que pesaba entre los estantes. El mercado sigue abierto, funciona hasta tarde, cambia empleados todo el tiempo. Pero nadie acepta gustoso el turno nocturno. Quien entra, pronto escucha las historias y ve el terror de los veteranos. Las cabezas siguen perdidas en los pasillos, las manos cruzadas, esperando. Nunca más volví a trabajar de noche. Cierro todo temprano, evito ver corredores larguísimos y vacíos. Sé lo que es estar rodeado de terrores imposibles de contar sin vergüenza ni escalofríos. Nunca fui de creer en historias para asustar, especialmente viviendo el día a día en un bar clásico y concurrido en el corazón de Cuatro Ciénegas. Era uno de esos bares antiguos, conocido durante décadas por la música, la risa y el bullicio. Techo bajo, paredes con cuadros descoloridos, piso de madera rayado por fiestas infinitas y un aroma persistente de limón fresco y cerveza helada. Trabajé allí 3 años. Ese principio de verano lo cambió todo, pero no fue de golpe. Antes era pura alegría, banda en vivo, parejas bailando pegadas, grupos de amigos celebrando cumpleaños, cada cliente ya viejo amigo del mostrador. El ambiente era vibrante, acogedor, hacía reír incluso en días grises. Una noche templada, un nuevo parroquiano empezó a frecuentar el lugar. Siempre llegaba tarde, casi siempre después de las 2. Cara alargada, mirada oscura y profunda. Todo vestido de negro a pesar del calor y una sonrisa pequeña, como quien esconde un mal chiste. Siempre se sentaba en el rincón más oscuro, lejos de la barra, pidiendo apenas un vaso de agua o ron, y pasaba horas allí como si esperase olvidar el tiempo. Nadie le prestó atención al principio, solo era raro y la música seguía. Pero pronto los músicos, gente acostumbrada a trasnochar tocando, empezaron a comentar que el aire a su alrededor era más frío. Algunos preferían cambiar de lado porque sentían escalofríos inexplicables. La incomodidad fue creciendo. Empleados comenzaron a oír, desde el baño de hombres, cánticos en una lengua extraña, un rumor grave filtrándose bajo las puertas. Una vez fui a revisar al final de la jornada y el hedor era insoportable, a quemado y a podrido como si fuera azufre. El hombre estaba allí dentro, encerrado, y desde fuera escuché rasguño, frases guturales. Salí corriendo, aguantando la respiración.
A la mañana siguiente, noté símbolos garabateados en los azulejos del baño, no dibujados, sino tallados, como con una uña o metal, formando letras torcidas y líneas. El gerente pensó en travesuras de borracho y las limpió. Horas después, los signos reaparecieron. La noche siguiente, aún más profundos, como grabados por el propio azulejo. Los comentarios se multiplicaron entre clientes y empleados. Algunos sentían náuseas, otros se quejaban del mal olor, que solo empeoraba cuando el extraño venía. Decían que salía del baño con un aire tan pesado que no se disipaba. Una camarera dejó de trabajar varios días, alegando que soñaba con la puerta del baño crujiendo y ojos rojos acechando por debajo. Las noches decayeron. Borrachos que antes solo se volvían problemáticos, ahora caían desmayados en el local, sudaban frío, gritaban sin razón aunque el bar estuviera vacío. Una compañera fue hallada sentada en el suelo del vestuario, llorando, pidiendo que borraran todos los espejos, que lloraban sangre, según ella. Un músico dejó el instrumento y salió corriendo tras ver, reflejada en el vidrio de la barra, una sombra mucho mayor a la figura del hombre sentado. En poco tiempo, no solo el ambiente cambiaba, gente sana empezaba a salir enferma. Clientes habituales terminaban ingresados en el hospital por intoxicaciones. Otros sufrían extraños accidentes la semana después de visitar el bar. Un joven que siempre se sentaba cerca del baño fue atropellado a la salida de una fiesta. Su familia asegura que salió del bar pálido, quejándose de dolor de cabeza y con olor a azufre en el saco. Otro, que se había burlado del olor, sufrió quemaduras en las manos tras tocar la pileta del baño. El gerente intentó mantener la normalidad, pero el equipo estaba en crisis. Las marcas en el baño reaparecían, cada noche una figura nueva, y algunos aseguran que se desplazaban solas conforme caía la madrugada. La policía fue llamada 2 veces por sospechas de sabotaje o intoxicación. Nunca encontraron más que el olor y aquellos signos imposibles de borrar. El temor se adueñó del lugar. Los clientes salían temprano, evitaban el baño y trataban de sentarse lejos del extraño si llegaba. En menos de un mes, 3 parroquianos sufrieron brotes. Un músico, durante la función, sufrió un ataque de risa y luego de pánico, implorando por luz cuando las bombillas del escenario estallaron. Una empleada fue hallada diciendo palabras sin sentido y temblando tanto que hubo que llevarla al hospital. Otro camarero, muy querido por todos, fue visto deambulando desorientado. Terminó internado y jamás regresó. Todo el vecindario oyó los rumores en poco tiempo. Los viejos dejaron de ir, los jóvenes también. Ni los músicos querían ya trabajar ahí. El extraño seguía apareciendo, cada vez más solo, observando como si el horror le alimentara. Los empleados que quedaban hacían apenas lo justo para marcharse rápido. En el último mes, hubo clientes que enfermaron solo de pasar frente a la acera. Botellas estallaban tras la barra. 2 espejos se quebraron y los vidrios empañados amanecieron con manchas rojizas que nadie pudo explicar. Era como si cada centímetro del sitio estuviera corrompido por algo invisible e insoportable. El gerente tiró la toalla una noche silenciosa, tras un nuevo episodio violento en el bar. Sin aviso, cerró la puerta. Todos recibimos el sueldo atrasado, miradas exhaustas y consejos de seguir adelante y olvidar. El hombre desapareció. Nadie volvió a verlo en ningún rincón. En ese sitio solo quedó el eco de miedo, enfermedad y aquello que jamás se contará en voz alta. Después, muchos dicen todavía ver sombras en la acera por la noche o escuchar cánticos apagados con olor a azufre junto al viento. Los que trabajamos allí apenas tocamos el tema. Yo mismo sueño hasta hoy con el frío que subía del suelo, los símbolos en los azulejos,
ese olor pegajoso y persistente. Cuatro Ciénegas aprendió durante esa temporada oscura que ciertos parroquianos traen consigo mucho más que misterio. Pueden sembrar el horror en medio de la vida cotidiana. Hay puertas que nunca deberían reabrirse. Hay noches que es mejor dejar en el olvido, aunque nadie pueda olvidar lo que aconteció allí. Nunca fui una mujer fácil de asustar, pero admito, trabajar durante las noches en esa antigua hostería cerca del centro de Cuatro Ciénegas terminó por cambiarme. Ingresé como recepcionista en 2014, convencida de que lo peor sería el cansancio o los reclamos de un huésped complicado. Pero descubrí muy rápido que ese lugar tenía sus propias reglas y heridas, ocultas tras muros gruesos y largos pasillos teñidos de sombras. La casa imponía respeto. Vieja, restaurada con muebles primorosos, fotos en blanco y negro en sus corredores, jardines húmedos de rocío hasta casi el amanecer. Los huéspedes variaban. Algunos buscaban descanso, otros una pizca de misterio. Pero quienes enfrentábamos la madrugada sabíamos algo. Allí, cada noche, el peligro mayor no era de este mundo. La rutina nocturna estaba casi siempre a mi cargo, con un guardia y, a veces, alguien de limpieza en los primeros turnos. Fue un viejo sereno, don Aníbal, quien me advirtió serio. Después de las 2, Leticia, si escuchas el grito, cierra y no preguntes. Hay cosas que no buscan testigos. Sinceramente, no le hice demasiado caso. Pensé que solo era superstición local. La primera vez que lo escuché, aprendí de golpe. Serían poco más de las 2 cuando, entre mis papeles y cerrando caja, sentí como un alarido desgarrador cruzaba el patio. Era un grito ahogado, desesperado, tan intenso que erizaba la piel e imponía un silencio sobrenatural a todo el edificio. Sabía a alguien muriendo, a pavor sin nombre. Ya no pude bromear más. Los huéspedes sentían lo mismo. El grito recorría pasillos y se volvía más real con cada nueva noche. Instintivamente, se atrincheraban. Llamaban a recepción pidiendo cambio de cuarto o movían muebles para reforzar puertas. Algunos, con el tiempo, pedían nunca alojarse en la planta baja, cerca de los fondos. El miedo era contagioso. Los empleados experimentados no se sorprendían, solo decían que el fenómeno llevaba años y que cuanto más se negaba, más fuerte volvía. Y sí, aunque alguna noche era tranquila, bastaba un descenso brusco de temperatura y el rocío para reiniciar el ciclo. Me acostumbré a dejar más luces encendidas, a tener siempre un rosario a mano y, las noches más largas, la radio encendida para calmar el silencio inquietante. Pero una madrugada, todo cambió. Fue un martes frío, ya con pocos huéspedes. Mi compañera de guardia hacía ronda lejos de la recepción. Yo estaba sola revisando reservas cuando, de repente, el grito sonó. Esta vez, justo junto al salón. Sentí una corriente helada recorrer el ambiente. Algo agitó papeles y polvo a mi alrededor, como si un viento extraño atravesara el edificio. Me arrojé al panel de cámaras. En la pantalla, bajo la luz amarilla del jardín, vi, sin lugar a dudas, a un hombre inmóvil. Tenía la piel grisácea, ojos hundidos como pozos y la boca terriblemente abierta, congelada en un grito mudo. No caminaba, solo el viento movía su ropa, pero él no era otra cosa que presencia y espanto. Mi dedo quedó inmóvil sobre el control. De pronto, la imagen titiló y todas las cámaras colapsaron. Escuché un golpe en la puerta y, en un soplo, el grito desapareció. Me costó recuperar la respiración y noté recién entonces que temblaba. No dormí en días. Al amanecer, fui la única en reportar lo vivido en el registro nocturno. Algunos empleados me creyeron, la mayoría prefirió cambiar de tema. Los huéspedes más viejos empezaron a rechazar las habitaciones del fondo. El personal tomaba rutas más largas para limpiar esos pasillos.
la rutina se volvió insostenible. Trabajé allí algún tiempo más, pero cada vez que anochecía, me invadía un miedo que no supe vencer. Sentía el frío subir por el suelo, notaba sombras donde no debía haberlas y, a veces, juraba oír el grito ahogado filtrarse por las paredes. Finalmente, decidí irme. Busqué otro empleo, y aunque no olvido lo vivido, no volví a cruzar el umbral de ese lugar. Desde entonces, cada vez que escucho historias de la hostería, me alegro de haber partido. A quienes preguntan, les digo lo mismo. No tomen habitaciones en los fondos, no curioseen en la noche y si oyen un grito, encierren la puerta y recen bajo. Nunca fui de creer en historias de fantasmas o cosas sobrenaturales. Siempre tuve los pies en la tierra, ¿sabes? Pero eso cambió completamente después de que comencé a trabajar como guardia nocturno en el Parque Industrial La Amistad en 2008. Necesitaba el dinero desesperadamente en esa época. Mi esposa acababa de perder su empleo y teníamos cuentas acumulándose. Cuando vi el anuncio en el periódico ofreciendo un salario por encima del promedio para vigilante nocturno, no lo pensé dos veces. Me pareció extraño que estuvieran pagando tan bien por un trabajo aparentemente simple, pero no cuestioné mucho. El gerente que me entrevistó parecía aliviado cuando acepté el puesto, como si tuvieran dificultad para mantener a alguien en esa posición. Debería haber notado ahí que algo no estaba bien, pero estaba tan enfocado en resolver mis problemas financieros que ignoré las señales. Mi primer turno comenzó normalmente. Llegué a las 20 hostas, recibí las instrucciones básicas de un guardia del turno de la tarde que parecía ansioso por irse. Me entregó un juego de llaves, una radio antigua y un mapa del complejo industrial. Haz rondas cada 2 horas, verifica que todas las puertas estén cerradas y mantén los ojos en las cámaras, dijo rápidamente mientras tomaba su chamarra. Antes de salir, se detuvo en la puerta y dudó por un momento. Y si escuchas ruidos extraños, probablemente sea solo el sistema de ventilación o las tuberías antiguas. Este lugar tiene sus ruiditos nocturnos. Me dio una sonrisa forzada y se fue antes de que pudiera hacer cualquier pregunta. La sala de seguridad era pequeña, con monitores antiguos mostrando imágenes en blanco y negro de las diversas áreas del parque industrial. Había un sofá desgastado en una esquina, una cafetera y un escritorio con una computadora vieja. El lugar olía a cigarro viejo y café recalentado. Las primeras horas fueron tranquilas. Hice mi primera ronda a las 23, caminando por los pasillos vacíos y naves silenciosas. El lugar era enorme, con varias fábricas diferentes, todas cerradas a esa hora. Mis pasos resonaban en el suelo de concreto, y las luces de emergencia creaban sombras extrañas en las paredes. Revisé todas las puertas, anoté todo en el reporte y volví a la sala de seguridad. Alrededor de la 1 de la mañana, estaba hojeando una revista vieja cuando lo escuché. Un sonido bajo y distante, como el zumbido de una máquina siendo encendida. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero el ruido continuó, volviéndose un poco más fuerte. Miré los monitores, tratando de identificar de dónde venía el sonido. Todas las áreas parecían vacías y oscuras, excepto por las luces de emergencia. Tomé mi linterna y decidí investigar. El sonido parecía venir de la nave C, donde estaban las máquinas de corte de metal. Mientras caminaba por el pasillo oscuro hacia la nave, el sonido se volvió más claro. Definitivamente era una de las máquinas de corte. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Quién estaría usando ese equipo a la 1:30 de la mañana? Cuando llegué a la puerta de la nave, el sonido se detuvo abruptamente. Abrí la puerta con cuidado, apuntando mi linterna hacia adentro. El lugar estaba completamente vacío y silencioso. Caminé entre las máquinas, verificando cada una de ellas. Todas estaban apagadas, pero cuando llegué a la gran sierra circular al fondo de la nave,
noté algo que me hizo congelar. El metal todavía estaba caliente, como si hubiera sido usado recientemente. Y había algo más, marcas de manos sucias de aceite en el panel de control. Volví a la sala de seguridad con el corazón acelerado. Revisé las grabaciones de las cámaras de la nave C de los últimos 30 minutos, pero no había nada anormal, solo el espacio vacío y oscuro. Estaba a punto de llamar a mi supervisor cuando noté algo extraño en una de las grabaciones. Por una fracción de segundo, parecía haber una silueta en la esquina de la nave, cerca de la sierra circular. Rebobiné y vi nuevamente en cámara lenta. Ahí estaba, la forma de un hombre usando lo que parecía ser un casco de obrero, visible por solo 2 o 3 frames antes de desaparecer. La imagen era granulada y oscura, pero estaba seguro de lo que había visto. Miré el reloj, 2:15 de la mañana. Aún faltaban casi 4 horas para que mi turno terminara. Traté de convencerme de que había una explicación lógica. Tal vez fuera un problema eléctrico que hizo que la máquina se encendiera sola. En cuanto a las marcas de aceite y la silueta en la cámara, bueno, tal vez mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada. Hice más café y decidí hacer otra ronda completa, verificando cada rincón del complejo industrial. Mientras caminaba por el pasillo principal, noté que la temperatura había bajado drásticamente. Mi respiración formaba pequeñas nubes en el aire, a pesar de que estábamos a principios de otoño y la noche no estaba particularmente fría. Cuando pasé por la nave B, donde estaban los grandes hornos industriales, escuché otro sonido. Esta vez era el ruido inconfundible de metal siendo martillado. Me detuve frente a la puerta de la nave B, dudoso. Una parte de mí quería ignorar el sonido y volver a la seguridad relativa de la sala de monitoreo, pero sabía que era mi trabajo verificar. Con la mano temblorosa, giré el picaporte y abrí la puerta. El ruido se detuvo inmediatamente. La nave estaba oscura y silenciosa, excepto por el zumbido bajo de las luces de emergencia. Caminé lentamente entre las grandes máquinas, iluminando cada rincón con mi linterna. No había nadie allí. Cuando llegué al área de los hornos, noté que uno de ellos tenía su puerta entreabierta. Me acerqué con cautela y toqué la superficie externa del horno. Estaba frío, como debería estar. Pero cuando miré dentro, vi algo que me hizo retroceder inmediatamente. Había marcas recientes en la cámara interna, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hacia adentro y luego hacia afuera. Y en la puerta del horno, del lado de adentro, había más de esas marcas de manos sucias de aceite. Volví a la sala de seguridad casi corriendo. Mi respiración estaba agitada y podía sentir el sudor frío corriendo por mi espalda. A pesar del frío que parecía haberse apoderado del lugar, miré los monitores, verificando cada ángulo de la nave B. Nuevamente, no había nada visible en las cámaras. Tomé el teléfono y pensé en llamar a alguien, mi supervisor, la policía, cualquier persona. ¿Pero qué diría? ¿Que estaba escuchando máquinas encenderse solas y viendo marcas de manos aceitosas? ¿Que había visto una silueta fantasmagórica por algunos frames en una cámara de seguridad de baja calidad? Sonaría como un loco, o, peor, como alguien que no estaba preparado para el trabajo. Puse el teléfono de vuelta en el gancho e intenté calmarme. Tal vez solo estaba cansado. Tal vez había algún sistema automático de mantenimiento del que nadie me había avisado. Mientras trataba de encontrar explicaciones racionales, la radio en la mesa comenzó a emitir un ruido estático. Tomé el aparato e intenté ajustar la frecuencia, pero el estático continuó. El ruido aumentó y después la radio se silenció completamente. Intenté encenderla nuevamente, pero la batería parecía haberse agotado de repente. Miré el reloj, 3:20 de la mañana. El tiempo parecía arrastrarse. Decidí que no saldría más de la sala de seguridad hasta el amanecer,
a menos que fuera absolutamente necesario. Encendí la pequeña TV que había en la esquina de la sala, esperando que algún programa nocturno me distrajera, pero solo conseguí estática en todos los canales. El silencio y la soledad del lugar comenzaron a pesar sobre mí, y recordé que Carlos, mi amigo que trabajaba en el turno de la tarde, había mencionado algo sobre historias extrañas relacionadas con el parque industrial. Recordé entonces la conversación que tuve con Carlos 2 días antes, cuando vine a conocer el lugar. Él me estaba mostrando las instalaciones cuando pasamos por la nave C. A nadie le gusta quedarse solo aquí por la noche, comentó casualmente. Cuando pregunté por qué, dudó. Miró alrededor como verificando si alguien estaba escuchando, y me contó sobre Miguel Hernández. Según Carlos, en 1994, cuando el complejo aún estaba en construcción, Miguel estaba trabajando solo en un turno nocturno, instalando el sistema eléctrico en lo que ahora era la nave C. Hubo un cortocircuito y el hombre fue electrocutado. Al caer, su cuerpo golpeó una sierra circular que se encendió con el impacto. Los detalles que Carlos compartió eran horribles y parecía genuinamente perturbado al contar la historia. Lo más aterrador fue cuando mencionó que el accidente ocurrió exactamente donde yo había visto las marcas de manos aceitosas más temprano. Carlos también me contó que, en los años siguientes a la muerte de Miguel, varios vigilantes nocturnos reportaron ocurrencias extrañas, sonidos de máquinas encendiéndose solas, herramientas cambiando de lugar, e incluso avistamientos de una figura usando casco de obrero. La mayoría de estos reportes eran descartados como alucinaciones o fatiga. Algunos vigilantes renunciaron después de pocas semanas. Otros fueron transferidos al turno diurno. Es por eso que están pagando también por el turno nocturno, había dicho Carlos con una mirada seria. Nadie aguanta quedarse aquí por mucho tiempo. En ese momento pensé que solo estaba tratando de asustarme, como una broma de iniciación. Ahora, sentado solo en la sala de seguridad, sus palabras cobraban un peso completamente diferente. Mientras absorbía estos recuerdos, las luces de la sala de seguridad comenzaron a parpadear. 1, 2, 3 veces, hasta que se apagaron completamente, dejándome en la oscuridad. La pantalla de los monitores era la única fuente de luz ahora, mostrando las imágenes en blanco y negro de las naves vacías, o casi vacías, porque ahora, en cada monitor, en cada ángulo diferente del parque industrial, podía ver la misma silueta. Un hombre con casco de obrero, parado, inmóvil, como si estuviera observándome a través de las cámaras. Mi corazón se aceleró y sentí que me faltaba el aire en los pulmones. Intenté levantarme, pero mis piernas parecían hechas de plomo. Las siluetas en los monitores comenzaron a moverse, todas al mismo tiempo, como si estuvieran caminando en mi dirección, convergiendo hacia la sala de seguridad. Entonces, tan repentinamente como comenzó, todo se detuvo. Las luces volvieron. Los monitores mostraban solo los espacios vacíos nuevamente. Pero algo había cambiado. En el monitor que mostraba la nave D, noté que la puerta estaba entreabierta y una luz débil venía de adentro, como si alguien hubiera encendido una sola lámpara. Nave D. Consulté rápidamente el mapa del complejo. La nave D era la más antigua, usada principalmente como depósito de equipos obsoletos. Según el mapa, estaba en el extremo norte del parque industrial, alejada de los otros edificios. No había ido hasta allá en mi ronda inicial. De hecho, el guardia anterior ni siquiera había mencionado que necesitaba verificar ese lugar. Me quedé paralizado, dividido entre el miedo y la curiosidad. Una parte de mí quería quedarse exactamente donde estaba, encerrado en la sala de seguridad hasta el amanecer. Otra parte sabía que, como guardia, era mi deber verificar. Y había también una tercera parte, una que apenas reconocía en mí mismo,
que quería entender lo que estaba sucediendo, que quería confrontar lo que fuera que estuviera en la nave D. Miré el reloj. 4:05 de la mañana. Aún faltaban casi 2 horas para que llegara el turno de la mañana. 2 horas que parecían una eternidad. Respiré profundo. Tomé mi linterna, aunque la batería estaba débil ahora, parpadeando ocasionalmente, y el juego de llaves, y salí de la sala de seguridad. El pasillo estaba silencioso y frío, mucho más frío de lo que debería estar. Cada paso que daba en dirección a la nave D parecía más pesado que el anterior, como si algo estuviera tratando de impedirme llegar allá. El camino hasta la nave D parecía interminable. Atravesé pasillos oscuros y áreas de producción vacías, con solo el eco de mis pasos y el zumbido ocasional de las luces de emergencia rompiendo el silencio. La temperatura seguía bajando, y varias veces tuve la sensación de que alguien me seguía. En un momento, giré rápidamente, apuntando la linterna hacia atrás, convencido de haber visto una sombra moviéndose en la pared, pero el pasillo estaba vacío cuando miré con más atención. Finalmente, llegué a la nave D. Era visiblemente más antigua que los otros edificios, con manchas de óxido en las paredes y ventanas sucias. La puerta principal estaba entreabierta, como había visto en el monitor, con un débil brillo amarillento viniendo de adentro. Dudé por algunos segundos, considerando volver a la seguridad de la sala de monitoreo, pero mi curiosidad habló más fuerte. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido prolongado. El interior estaba parcialmente iluminado por una sola lámpara colgada en el centro, balanceándose levemente. El espacio estaba repleto de equipos antiguos cubiertos por lonas empolvadas y cajas apiladas. El olor era una mezcla de aceite viejo, metal oxidado y algo acre que no pude identificar. Mientras avanzaba entre las filas de máquinas cubiertas, noté marcas de pisadas en el polvo espeso del suelo. No eran mías, parecían hechas por botas pesadas de trabajo. Seguí las marcas hasta el fondo de la nave, donde la luz central apenas llegaba. Mi linterna parpadeaba cada vez más, la batería claramente llegando a su fin. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme, un pequeño santuario improvisado, parcialmente escondido por cajas grandes. Sobre una mesa vieja había una fotografía enmarcada, algunas velas derretidas y un casco de obrero antiguo, cubierto de polvo y manchas oscuras. Me acerqué lentamente. La fotografía mostraba a un hombre de mediana edad, con una sonrisa tímida, vistiendo uniforme de trabajo. En la esquina de la foto estaba escrito a mano: Miguel Hernández, 1958-1994. Era él, el obrero que murió durante la construcción del complejo, sobre quien Carlos me había hablado. Alguien había montado este memorial escondido en el fondo de la nave más aislada. Alrededor del santuario noté más marcas de manos aceitosas, como si alguien con las manos sucias hubiera estado ahí recientemente. El aire se volvió aún más frío y sentí que no estaba solo. Mi linterna parpadeó una última vez y se apagó, dejándome solo con la débil luz distante de la lámpara central. En la oscuridad, escuché un sonido metálico cercano, como herramientas siendo arrastradas. Intenté retroceder, pero tropecé con algo que no estaba ahí antes. Una caja de herramientas antigua, abierta, con varias herramientas esparcidas alrededor, todas cubiertas con el mismo aceite oscuro de las marcas de manos. Fue entonces cuando sentí una mano helada y áspera tocando mi hombro por detrás. Corrí desesperadamente entre las filas de equipos, tropezando con objetos que apenas podía ver. Detrás de mí, escuchaba pasos pesados y el tintineo de herramientas. Cuando finalmente alcancé la salida, cerré la puerta con fuerza y corrí hacia el edificio principal. Solo cuando llegué al pasillo bien iluminado es que miré hacia atrás.
No había nadie siguiéndome, pero al verificar mi camisa, noté algo perturbador. Había una marca de mano sucia de aceite exactamente donde había sentido el toque en mi hombro. Volví a la sala de seguridad y cerré la puerta con llave, empujando la silla contra el picaporte. En los monitores, todas las áreas del complejo parecían normales y vacías, incluyendo la nave D. La puerta que acababa de cerrar aparecía perfectamente cerrada en la cámara, sin señal de la luz que yo había visto. Era como si nada hubiera sucedido. Miré el reloj, 4:47 de la mañana. Aún faltaba más de una hora para que llegara el turno de la mañana, y me prometí a mí mismo no salir de ahí hasta que alguien llegara. Cuando el reloj finalmente marcó las 6 de la mañana, escuché el sonido de coches llegando al estacionamiento. Nunca sentí tanto alivio al ver a otras personas. El supervisor del turno de la mañana, un hombre de mediana edad llamado Ramírez, entró a la sala de seguridad e inmediatamente notó mi estado. «¿Estás bien? Parece que viste un fantasma», comentó, sin saber lo cerca que estaba de la verdad. No le conté nada. ¿Qué le diría? Que fui perseguido por el fantasma de un obrero muerto hace casi 15 años. Solo murmuré algo sobre no haber dormido bien y sentirme un poco enfermo. Salí del parque industrial a las 6:30, con las piernas aún temblorosas y la marca de mano aceitosa en mi camisa como única prueba de lo que había vivido. Fui directo a una clínica médica en cuanto abrió. El médico notó mi estado de nervios y mi presión alta, diagnosticando un cuadro de estrés agudo. Conseguí una incapacidad de 3 días que envié inmediatamente a la empresa. En esos 3 días no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el santuario en el fondo de la nave D y sentía esa mano helada en mi hombro. Al 4.º día, llamé al Departamento de Recursos Humanos e informé que no volvería más. No parecieron sorprendidos. 2 semanas después, encontré a Carlos en un café cerca de mi casa. Él no preguntó por qué me había ido, solo asintió como si ya lo supiera. «¿Lo viste, verdad?», preguntó finalmente. No necesité responder. Mi silencio fue confirmación suficiente. Todos los vigilantes nocturnos acaban encontrando a Miguel en algún momento, dijo, bajando la voz. Algunos aguantan más tiempo que otros, pero al final todos se van. Dicen que él no descansará hasta que alguien reconozca lo que le pasó. La empresa encubrió el caso en su momento, llamándolo accidente, pero algunos empleados antiguos cuentan una historia diferente. Carlos no quiso elaborar más, y yo tampoco insistí. Algunas cosas tal vez sea mejor no saberlas.